Buenas tardes, mi nombre es David Gutiérrez Albenda, soy docente aquí del Departamento de Anatomía y el tema que nos corresponde revisar hoy es tejido conjuntivo parte 1. La bibliografía en que nos vamos a basar para esta revisión pues es la bibliografía oficial del curso que está establecida pues en lo que es el programa y corresponde al ROS, Histología, Texto y Atlas, en su 8ª edición. Si ustedes no tienen el libro, pues la edición número 7 que está disponible por medio de el sitio de Ovid en City. La 7ª pues no cambia mucho, yo la sigo comparando, la revisé e inclusive pues tomé las imágenes digitales que ya están allá, que me sirvieron bastante para lo que fue incorporarlas dentro de esta clase. Las preguntas van a salir del libro. Todo lo que yo vine a revisar en esta presentación, pues viene del libro, entonces pueden estar tranquilos en ese sentido. Pero si quieren, pues expandir, sacar alguna otra duda más específica molecular, pueden consultarlo también. Y también, pues, tienen mi correo dentro de lo que es el programa del curso. Bueno, vamos a comenzar entonces. En lo que refiere a los contenidos de la clase que vamos a revisar hoy, pues a grandes rasgos sería tejido conjuntivo y tejido adiposo, que sería lo que nos corresponde revisar hoy por el programa. Desglosando un poco lo que es el tejido conjuntivo, vamos a hablar un poco de lo que son generalidades, tejido conjuntivo embrionario, adulto, fibras del tejido conjuntivo, matriz extracelular, células y pues al final tejido adiposo. Tendones y ligamentos estaría para la siguiente clase según el programa, pero como viene estructurado en el libro ya está dentro de tejido conjuntivo 1 y nos calza un poco más, entonces yo ya lo estoy incluyendo para esta clase. Para lo que es la clase de revisión teórica, para lo que es laboratorio probablemente quedará para la próxima. Generalidades del tejido conjuntivo entonces. El tejido conjuntivo se compone de células y matriz extracelular. La matriz extracelular consta de fibras proteínicas, principalmente colágenas, pero también vamos a encontrar fibras elásticas o reticulares. Esto va a depender de las necesidades estructurales y funcionales que tenga pues cada tipo de tejido conjuntivo o inclusive un mismo tejido conjuntivo en una diferente posición anatómica. Además de las fibras proteínicas que componen la matriz extracelular, vamos a tener a la sustancia fundamental. La sustancia fundamental en sí, pues es una sustancia y como tal, ella es amorfa. Va a estar compuesta por, entre otras cosas, moléculas especializadas como los proteoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglicanos. El tejido conjuntivo en sí, él corresponde a un compartimiento que va a ser continuo por todo el cuerpo y se delimita por las láminas basales presentes en los epitelios, por las láminas basales de células musculares o por las láminas basales y de células del sostén del sistema nervioso. Vamos a ver que las diferentes funciones de los tejidos conjuntivos van a ser reflejo, pues, de diferentes tipos de células y fibras en la composición del mismo. Entonces, como ya lo mencionamos, diferentes células de un tejido van, pues, a proveer diferentes funciones específicas. En los tejidos conjuntivos van a existir diversos tipos de células. La que es más clásica de entre todos los tipos en lo que corresponde al tejido conjuntivo, pues es el fibroblasto. El fibroblasto produce fibras extracelulares con tareas estructurales, pero no solo eso, sino que también producen y mantienen a la sustancia fundamental, que es una de las partes entonces de la matriz extracelular. Otros tipos celulares que podemos mencionar y que están asociados con el sistema inmune son los linfocitos. Ese tipo de células pues son células sobre todo más transitorias, son migrantes, ellas migran, mientras que el fibroblasto es una célula más residente, ella vive ahí.
Además de linfocitos, podemos hablar de células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos, y pues ellos van a cumplir una determinada función dentro de la matriz, usualmente transitoria, y asociadas a lo que son reacciones inmunes o inflamatorias. Ya en el tejido óseo, que es otro tipo específico de tejido conjuntivo, vamos a ver también sus células particulares, que son los osteocitos. Los osteocitos producen las fibras que componen la mayor parte del hueso. Y decimos que del hueso porque estas fibras se van a ir a osificar mediante un proceso de calcificación. Vamos a ver que dentro del tejido conjuntivo podemos tener una división de tejido conjuntivo embrionario y tejido conjuntivo pues del adulto. Sabemos por embriología que el mesénquima embrionario origina los distintos tipos de tejidos conjuntivos. Específicamente la que nos va a interesar para este momento sería la capa media de las 3 capas que estudiamos en el embrión, llamada mesodermo. Va a ser a partir de este mesodermo que se originan casi todos los tejidos conjuntivos del cuerpo, con una única excepción que sería el tejido conjuntivo que conforma la cabeza. Este tejido conjuntivo se origina a partir de células provenientes de la cresta neural, que deriva del ectodermo. Gracias a la proliferación y migración de las células mesodérmicas y ectodérmicas, se formará entonces en el embrión un tejido conjuntivo primitivo, que lo conocemos como mesénquima. ¿Y por qué lo llamamos primitivo? Porque este tejido va a pasar por procesos de maduración y proliferación, del cual se van a originar entonces los diversos tejidos conjuntivos que ahora sí vamos a ver en el adulto. También parte de lo que es sistema muscular, vascular y urogenital, además de las ya estudiadas membranas serosas que tapizan las cavidades corporales. Ya las mencionamos en la clase de epitelios y las estudiamos como tal en el laboratorio. El tejido conjuntivo embrionario estará presente tanto en el embrión como dentro del cordón umbilical, pues en una mayor proporción a nivel de embrión y un poco menos a nivel de cordón umbilical. Continuando entonces con este tejido conjuntivo embrionario. Él se clasifica a su vez en 2 subtipos. Uno que ya mencionamos y es el principalmente encontrado en el embrión, que es el mesénquima, y otro es un tejido conjuntivo con una consistencia más mucosa que se halla propiamente en el cordón umbilical y que va a tener su nombre, que va a ser la gelatina de Wharton. Él es gelatinoso gracias a que su matriz extracelular tiene un componente más, pues gelatinoso. Esa gelatina de Wharton va a ser la sustancia fundamental del tejido mucoso embrionario ubicado en el cordón umbilical. Algunas de las células de esa gelatina muestran grandes cantidades de marcadores de células madre mesenquimatosas y tienen la capacidad de diferenciarse en condiciones adecuadas en osteocitos, condrocitos, adipocitos y en células semejantes a las nerviosas. A estas células que encontramos en este lugar se les conoce como células madres mesenquimatosas de la gelatina de Wharton. Eso ha estado en boga y ha sido bastante estudiado desde hace un tiempito. Si ustedes ven el boom de lo que es guardar tejido de cordón umbilical, porque esto puede tener posible aplicación terapéutica en el futuro. Imaginemos que son células madre con la capacidad de diferenciarse en muchos tipos de tejidos. Entonces, pues ya se han hecho varios estudios, se han hecho pues algunos tipos de intentos, se sigue desarrollando y es algo que se espera llegue a ser bastante utilizado, bastante prometedor. Pasando entonces a lo que es el tejido conjuntivo del adulto. El tejido conjuntivo del adulto se divide en 2 subtipos generales. El tejido conjuntivo laxo, o también conocido como areolar, y el tejido conjuntivo denso. A su vez, al tejido conjuntivo denso
Según la organización de sus fibras colágenas, se le puede dividir en tejido conjuntivo denso regular, debido a la disposición de sus fibras que es de una forma más regular y ordenada, y el tejido conjuntivo denso irregular, como le dice su nombre, sus fibras eran un poco menos dispuestas en un arreglo ordenado. Veamos entonces un poco sobre el tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo se caracteriza por que sus fibras se encuentran poco ordenadas y por un abundante número de células de varios tipos. Es un tejido conjuntivo con fibras de colágeno escasas y delgadas. Es abundante en sustancia fundamental, ya que ésta ocupa mayor volumen que el que ocupan las fibras. Y se encarga sobre todo de cumplir funciones de difusión de oxígeno y nutrientes, así como difusión, pero en este sentido de salida, de CO2 y detritos celulares hacia los vasos que se encuentran en el tejido conjuntivo. Entonces, es a través de esta sustancia fundamental que difunden sustancias desde y hacia las células, desde y hacia los vasos. En esta imagen pues podemos ver un preparado que como ustedes ya pudieron haber deducido, no fue teñido con hematoxilina y eosina por los colores que estamos viendo, sino con una técnica especial utilizada para evidenciar tejido conjuntivo, sobre todo para poder ver de una manera más clara las fibras de colágeno. En este caso fue una técnica de tricrómica de Mason. Utiliza 3 colorantes, ¿sí? Uno de ellos es la hematoxilina, la fucsina y el último sería el verde luz. Bueno, entonces ya entrando pues a lo que es la imagen. ¿Qué es lo que estoy viendo yo aquí que ya estudiamos en epitelios? Pues esto es una glándula, esto es epitelio glandular. Vemos la forma de las células, donde el alto, el ancho y el largo es similar y el núcleo es redondito, entonces estamos en un epitelio cúbico, recordémoslo. ¿Y dónde voy a ubicar yo el tejido conjuntivo? Pues yo lo voy a encontrar rodeando estas glándulas, este epitelio glandular. Entonces podemos ver en este caso tejido conjuntivo laxo. ¿Por qué lo vamos a reconocer? Porque tiene fibras de colágeno que son onduladas, son un poquito más onduladitas, y una gran cantidad de núcleos celulares alrededor. Podríamos ya aprovechar para ver un poco lo que es el tejido conjuntivo denso pero irregular, que a diferencia del tejido conjuntivo laxo, se le ven poquitos núcleos. ¿Dónde lo vamos a encontrar en esta foto? Pues en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior derecha. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Pocos núcleos celulares en el tejido conjuntivo. Y pues tiene fibras más y un poquito irregulares, pero pues un poco más ordenadas de lo que sería en este sentido el laxo. Sus fibras son bastante más gruesitas, no sé si pueden verlo aquí. Bueno, continuando un poco con el tejido conjuntivo laxo. En cuanto a lo que es su ubicación, lo encontramos principalmente debajo de los epitelios que tapizan superficies, tanto externas como internas. También asociado con epitelio glandular, como ya lo vimos en la imagen anterior, y rodeando vasos sanguíneos de pequeño calibre, que serían aquellos más pequeñitos, donde tienen que ver con la difusión de sustancias desde y hacia estos vasos a partir de las células o hacia las células. La mayoría de las células que encontramos en este tejido son transitorias y ellas migran desde esos vasos sanguíneos locales al responder a algún tipo de estímulo, sobre todo lo que son estímulos inflamatorios e inmunes, sufriendo entonces en esta topografía, en este tejido, procesos de inflamación pues considerables. Por ejemplo, en lugares como las láminas propias, mucosas, sistema respiratorio y digestivo, entre algunos otros lugares. Tejido conjuntivo denso irregular. El tejido conjuntivo denso irregular se caracteriza por abundancia de fibras y escasez de células. Se le conoce también como no modelado. Él va a ser rico en fibras de colágeno,
y solo tiene un tipo de células que son los fibroblastos y ellos se van a encontrar bastante dispersos. Entonces recordemos, el laxo tiene pocas fibras de colágeno, ya el denso tiene bastantes más fibras de colágeno y lo vamos a dividir en regular y irregular. El irregular tiene poquita cantidad de células y son bien dispersas. Poca cantidad relativa de sustancia fundamental en comparación con el número de fibras. Y debido a esta alta proporción de fibras de colágenos, pues el tejido tiene una alta solidez, él resiste bastante la tensión. Y esto se me ve reforzado ya que sus fibras se ven dispuestas en distintas direcciones, lo cual entonces le confiere esa capacidad de resistir pues fuerzas tensoras que actúan sobre órganos o estructuras. Por ejemplo, en la piel hay una capa de tejido conjuntivo llamada capa reticular de la dermis. Esta capita nos va a brindar resistencia frente al desgarro provocado por fuerzas de estiramiento en distintas direcciones. Eso lo podemos ver muy clásicamente en los órganos huecos como el intestino, donde lo vamos a encontrar en la submucosa, porque en lugares como el intestino vamos a ver que estos órganos van a necesitar resistir estiramiento y distensión excesivos que pueden ser provenientes de peristalsis, gases o contenido propiamente dicho. Ahora en cuanto al tejido conjuntivo denso regular. El tejido conjuntivo denso regular, o en este caso modelado, es bien ordenado, se caracteriza por la organización de sus fibras que pues como ya lo mencionamos son más densas y bastante más ordenadas. ¿Por qué ordenadas? Porque ellas se disponen sobre todo en haces paralelos y se encuentran bien juntos. Entonces, esta característica, esta distribución, esta manera en que están dispuestas, también le confiere una gran resistencia de fuerzas. Sus componentes celulares, al igual que ya lo hemos mencionado, los fibroblastos, producen y mantienen a las fibras donde se encuentran comprimidas y además esto hace que ellos se encuentren alineados entre los haces de fibras. Como el tejido conjuntivo denso y regular, él va a poseer una baja presencia relativa de matriz extracelular. Este tejido modelado va a ser el principal componente que yo encuentro en tendones, ligamentos y aponeurosis. Refiriéndonos a los tendones, si yo hiciera una analogía como la que me menciona el libro de ejemplo, que lo deja bastante claro me parece, diríamos que los tendones son como si fueran un cable que conectan los músculos con los huesos. Ellos están formados por haces paralelos de fibras de colágeno y entre estos haces encontramos a los tendinocitos, que pues los tendinocitos no son otra cosa sino que fibroblastos, que es lo común encontrar en el tejido conjuntivo. Simplemente tienen su nombre propio y son un tipo de fibroblasto. Ellos van a poseer su matriz celular especializada, pues que los va a separar un poco de estas fibras de colágeno que ya mencionamos. Al microscopio de luz con tinción de hematoxilina y eosina, ellos van a aparecer como fibras de núcleos basófilos, uno seguido del otro como en hilera y entre las fibras de colágeno. Eso hace que esta característica que les provee una característica como de ser aplanaditos, estrechitos, alargaditos. Y es sencillo reconocerlos al microscopio ya con la preparación adecuada. Por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen, que es una microfotografía. Este es el tendón. Aquí en la imagen superior, en el tercio superior, lo que estamos viendo, pues son todos esos tendinocitos. Estos tendinocitos ellos tienen una forma un poco más estrellada, pues con unas prolongaciones, unas evaginaciones que le dan esa apariencia estrellada, pero cuando yo me paso aquí a este recuadro del zoom, eh, yo no veo esas prolongaciones porque esas prolongaciones son bastante finitas, son delgaditas y se acaban pues perdiendo con lo que son las fibras colágenas. Perdiendo me refiero a que se confunden. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Yo veo las fibras colágenas bastante juntas, bastante ordenadas, agrupadas y esa disposición hace que los núcleos de las células de los tendinocitos, de estos fibroblastos, pues se vean bastante achataditos, bastante alargaditos y pues de un color basófilo en hileras, uno agrupado al lado del otro. Pasando ahora a los ligamentos, que son otros de los tejidos donde encontramos tejido conjuntivo regular. Bueno, ¿cuál es la función o dónde encuentro yo los ligamentos?
Pues los ligamentos se encuentran y se encargan de unir huesos con otros huesos. Ellos se encuentran compuestos por fibras y fibroblastos, que, de manera similar a la anterior, se encuentran dispuestos de una forma paralela, pero su disposición es menos regular que la que observamos en los tendones. Las fibras de los ligamentos son principalmente colágenas, similar a los tendones, pero vamos a ver que dependiendo de donde yo vaya a estudiar esos ligamentos, su composición puede verse un poco alterada. ¿Dónde puedo yo ver esto? Por ejemplo, si yo me voy a estudiar lo que es columna vertebral, necesitamos que los movimientos de la columna vertebral, que ya vieron anatomía topográfica, descriptiva, general macroscópica, ellos necesitan un cierto grado de elasticidad, de elasticidad, de flexibilidad. Entonces yo requiero que esa unión de hueso con hueso no sea tan rígida. Entonces aquí yo encuentro que este ligamento, este tejido conjuntivo denso regular, posee menos fibras colágenas y más fibras elásticas. Y en este caso, los ligamentos amarillos que van a estar en la columna vertebral se les denominan ligamentos elásticos. Entonces, como lo dijimos, diferente función corresponde a diferente composición celular. Y por último, las aponeurosis. Las aponeurosis son, pues podríamos describirlo como un tipo de tendón, solo que a la hora de analizarlos descriptivamente, macroscópicamente, ellos son un poquito más anchos y más planos. Sus fibras se organizan en varias capas, que es otra cosa que los distingue, y vamos a ver que una capa con respecto a la otra tiende a disponerse en ángulos de 90 grados. De esta manera formamos agrupaciones entre capas y capas con una disposición distinta que le va pues a proveer una gran resistencia. Y este sería el último ejemplo entonces que vamos a mencionar de las aponeurosis, donde podemos encontrar tejido conjuntivo denso regular. Pasamos entonces a describir un poco lo que son las fibras del tejido conjuntivo. Las fibras del tejido conjuntivo se dividen en tres clases principales y están presentes en distintas cantidades según la función y necesidades estructurales del tejido conjuntivo que yo vaya a estudiar. De manera como lo mencionamos, no es el mismo tejido conjuntivo, a pesar de ser denso regular que yo encuentro en los tendones, que el que voy a encontrar en los ligamentos. E inclusive entre ligamentos su disposición y composición es diferente. Cada tipo de fibra va a ser producida por fibroblastos y su composición consta en general de cadenas de péptidos de gran longitud. Tenemos entonces entre los tres principales tipos en que se dividen las fibras colágenas, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Entrando a describir entonces las fibras de colágeno. Las fibras de colágeno corresponden al tipo de fibra y componente estructural más abundante que yo voy a encontrar en el tejido conjuntivo que estudiamos. Son flexibles, pero poseen una resistencia tensora importante. A la microscopía electrónica, al observar las fibras de colágeno, vemos que aparecen algunos haces de subunidades filamentosas finas, y a esas subunidades se les conocen como fibrillas de colágeno. Entonces, esa unidad más pequeña dentro de las fibras van a ser las fibrillas. Para ejemplificarlo en una imagen, vemos aquí entonces las fibras colágenas. Y si yo le hago un zoom bastante grande aumento, microscopía electrónica, pues voy a ver esas disposiciones a este nivel, esas subunidades de filamentos finos que van a corresponder a las fibrillas de colágeno. En este caso, en un ejemplo de tejido conjuntivo denso irregular. El colágeno es un tipo de glucoproteína y consta de cadenas polipeptídicas o cadenas A. Estas cadenas A forman hélices, las cuales se asocian a sacáridos, de ahí el nombre de glucoproteína. La resistencia a la tensión de la fibrilla va a ser consecuencia de formación de enlaces covalentes entre las moléculas de colágeno de hileras contiguas.
Entonces su resistencia va a ser ligada a la existencia de esos enlaces covalentes. Del colágeno pues se han determinado y categorizado hasta unos 29 tipos de colágeno, teniendo en cuenta las diferentes combinaciones de las cadenas A que los contienen. En el libro vamos a encontrar una tablita bastante extensa donde me hace referencia a ubicación y funciones. Se van a nombrar de los números romanos del 1 al 29. En el libro aparece hasta la 25 desde hace varias ediciones, pero cuando yo estudié tenían menos descritos inclusive. Entonces, ahí va avanzando. eh, Estas moléculas de colágeno diversas eh, se han ido clasificando de acuerdo a conformaciones y ubicaciones. Entonces, vamos a tener una diferente conformación en una diferente localización. Por ejemplo, las tipo 1, yo las puedo encontrar en el tejido conjuntivo denso y laxo, pero ya los colágenos de tipo 2 los encontraré en cartílagos. Varios tipos de células del tejido conjuntivo y del tejido epitelial sintetizan las moléculas de colágeno, pero en su gran mayoría van a ser células del tejido conjuntivo. En otras topografías donde no es producida por fibroblasto propiamente, son células equivalentes a fibroblastos. Por ejemplo, ¿qué es una célula equivalente a fibroblasto? El tejido óseo dijimos que es un tipo de tejido conjuntivo, el cartílago es un tipo de tejido conjuntivo. Ahí tenemos los condrocitos y los osteocitos. Entonces, por ejemplo, los condrocitos en el cartílago, osteoblastos en hueso y pericitos en vasos sanguíneos. También el colágeno, la membrana basal, que es producido por las células epiteliales, por ejemplo, y su síntesis es regulada por distintas interacciones bien complejas que envuelven, entre otras cosas, factores de crecimiento, hormonas y citocinas. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformar TB y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ellos, en conjunto y en interacciones, van a estimular la síntesis de colágeno mediante los fibroblastos. Mientras que, por ejemplo, hormonas esteroides como los glucocorticoides inhiben su producción. Ahora hablemos de las fibras reticulares. Las fibras reticulares reciben su nombre debido a la organización que ellos presentan a manera de redes o un tipo de malla. Ellas se encargan de proveer un armazón de sostén para componentes celulares de los diversos tejidos y órganos y están compuestas por fibrillas de colágeno, específicamente del tipo 3. Presentan un diseño ramificado y normalmente ellas no se encuentran agrupadas para formar fibras más gruesas. En preparados teñidos con hematoxilina y eosina, no es fácil identificar las fibras reticulares. Entonces, para el microscopio óptico de luz, necesitamos algún tipo de tinción pues especial. Más comúnmente lo que se usa es con impregnación argéntica, haciendo referencia a plata. Y por ser plata, las fibras se tiñen negras después de hacer esta tinción. Se les llama argirófilas. Referencia de nuevo a plata. Aquí tenemos una imagencita donde podemos ver esas fibras reticulares, en este caso un ganglio linfático. Vean las fibras aquí bien ramificadas. Es una imagen que le hace pues honor al nombre que se le ha puesto. Entonces en este caso es una fotomicrografía de impregnación argéntica en un ganglio linfático. Bueno, las fibras reticulares. Ellas podemos encontrarlas en el tejido conjuntivo laxo, en el punto de unión con el tejido epitelial, así como alrededor de adipocitos, vasos sanguíneos de pequeño calibre, nervios y células musculares. También en tejidos embrionarios es posible encontrarlos. Su presencia es un indicador de madurez del tejido. Un ejemplo de esto, lo que es maduración, lo observamos durante la curación de una herida y la formación del tejido cicatricial, donde en las etapas más tempranas podemos ver presencia de fibras reticulares. Y lo que van a hacer es aportar fuerza mecánica a la matriz extracelular
que recién ha sido sintetizada. Entonces necesita tener un sostén, necesita tener un armazón donde aguantar. Entonces, en estadios más tempranos, yo voy a encontrar ver las fibras reticulares. Otro ejemplo donde yo veo esto es que a medida que progresa el desarrollo embrionario, las fibras reticulares son gradualmente reemplazadas por fibras colágenas tipo 1, porque ellas son más fuertes. Me llegó la reticular, es un armazón, es un sostén inicial. Una vez que voy madurando, yo ya tuve ese sostén, yo ya tuve ese armazón donde me monté y ahora necesito pues esa resistencia. Entre otras cosas, las fibras reticulares también funcionan como un tipo de estroma de sostén en tejidos hematopoyéticos y linfáticos. En la mayoría de los sitios, las fibras reticulares son producidas también por los fibroblastos. Ahora, en tejidos hematopoyéticos, el colágeno es producido por células reticulares, mientras que en los nervios periféricos, las células de Schwann secretan fibras reticulares. En vasos sanguíneos y tubo digestivo, vamos a ver que las encargadas son células musculares lisas, que en este caso ellas, además de fibras reticulares, también secretan colágeno. Pasamos ahora a ver lo que son las fibras elásticas. Ya lo mencionamos un poco en lo que fue ahora con los ligamentos. La capacidad que me dan a mí los tejidos con fibras elásticas es que ellos respondan y consigan soportar estiramiento y distensión. Usualmente ellas son más delgadas que las fibras de colágeno y se encuentran dispuestas en forma ramificada, formando redes. Sin embargo, ellas están entrelazadas con fibras colágenas para limitar esa distensibilidad y de esta manera evitar desgarro por sobreestiramiento. El material elástico, pues es un componente extracelular bastante importante en algunas topografías. Lo mencionamos en el caso de los ligamentos vertebrales, aquellos amarillos. También es importante en laringe y en arterias elásticas. Entonces son lugares que son sometidos pues a una cierta distensión y presión. Entonces aquí podemos ver una imagen donde se ven fibras de colágeno que son las más gruesitas, entrelazadas con fibras elásticas que son las más delgaditas. En este caso es un corte de mesenterio con una tensión especial para poder visualizarlas. Pasamos entonces a lo que es matriz extracelular. La matriz extracelular provee sostén mecánico y estructural al tejido. Va a constituir entonces una red estructural para las células que se encuentran dentro de este tejido conjuntivo. Va a contener, entre otras cosas, fibras de varios tipos, además de proteoglicanos, glucoproteínas multiadhesivas y glucosaminoglicanos. Estos últimos tres grupos de moléculas, que también ya habíamos mencionado al inicio, son los que componen la sustancia fundamental. La principal función de la matriz extracelular va a tener que ver con el lugar donde se realizan interacciones entre las tres moléculas y otras más que mencionamos ya anteriormente. Así provocando de esta forma organizaciones estructurales diferentes entre los diferentes tipos de tejidos conjuntivos. Esto va a depender, por supuesto, de las propiedades mecánicas y bioquímicas características para cada uno en la que vayamos a encontrar esta matriz extracelular. Ahora, ella no solo provee sostén mecánico y estructural, sino que además ella es dinámica y tiene que ver con funciones en comunicación extracelular. Entre otras funciones que ya citamos, vamos a ver que ella puede actuar como una barrera bioquímica y colaborar en la regulación de funciones metabólicas de células que rodean esta matriz celular, además de ofrecer vías para migración celular, ejercer efectos reguladores en el desarrollo embrionario y sobre la diferenciación celular. Puede unir y retener factores de crecimiento que modulan entonces esta proliferación que mencionamos, además de influir en la transmisión de información a través de la membrana plasmática de las células del tejido conjuntivo. La matriz extracelular en sí, como ya la mencionamos, es un sistema dinámico e interactivo que se encarga de informar a las células sobre cambios bioquímicos y mecánicos
dentro de su entorno, de su entorno extracelular. La sustancia fundamental. La sustancia fundamental es la parte de la matriz extracelular que ocupa el espacio entre las células y las fibras. Está compuesta por las tres moléculas principales que mencionamos, los glucosaminoglicanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Ella corresponde a una sustancia que su consistencia es viscosa y transparente, con un alto contenido de agua. Y como ya lo hemos visto en algunos otros tejidos que hemos estudiado por el laboratorio, pues a la hora de prepararlo con lo que son las tinciones de hematocilina y eosina, a la hora de deshidratarlo y todo, pues se pierde, se seca. Entonces va a quedar y va a ser observado como un espacio blanco, lo que es ya la microscopía óptica. En cuanto a las células que componen o que podemos encontrar en el tejido conjuntivo, podemos dividirlas en células residentes que viven propiamente, que siempre las vamos a encontrar en el tejido conjuntivo, y células transitorias o células errantes o migrantes. Entonces, que van a llegar debido a un estímulo específico, lo mencionamos más al inicio, estímulos sobre todo que son inflamatorios o autoinmunes. Entonces, bueno, para dar solo algunos ejemplos. Células residentes que yo siempre encuentro en una forma relativamente estable. Fibroblastos, miofibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos y células madre adultas. Ahora, la población transitoria. Vamos a hablar entonces de células que usualmente emigran hacia el tejido conjuntivo desde la sangre en respuesta a algún estímulo. Serían linfocitos, células plasmáticas o plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Entrando a describir un poco más en detalle lo que son los fibroblastos, vamos a ver, como ya lo mencionamos, que esta es la célula principal del tejido conjuntivo. Entonces, el componente fundamental de lo que es el tejido conjuntivo. Es la unidad básica estructural que vamos a encontrar en este lugar. Ellas van a ser las encargadas de la síntesis de las fibras de colágeno, de las fibras elásticas y de las fibras reticulares, además de hidratos de carbono de la sustancia fundamental. Ellos son tan potentes, son tan importantes, tienen tanta capacidad celular que una sola célula fibroblasto puede producir todos los componentes necesarios de la matriz celular. Entonces ellas son potentes y se tienen que ubicar pues bastante cerca de las fibras colágenas para desempeñar su función. En los preparados de rutina teñidos con metoxilina y eosina, nosotros vamos a ver un nucleocito usualmente con una estructura alargada, forma de disco bien achatadito, y pues con aquellas evaginaciones que ya mencionamos que va a ser difícil verlas porque acaban perdiéndose entre las fibras de colágeno. Además, pues no vamos a poder ver esas evaginaciones ya en lo que es la microscopía óptica. Vean aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy viendo? Fibroblastos dentro del tejido conjuntivo, teñido con hematocilina y eosina, y puedo ver entonces bastantes ejemplos de lo que son estos nucleocitos. Veámoslo aquí a la izquierda. A la izquierda en esta imagen vemos entonces el núcleo bien achatadito, dispuesto entre fibras colágenas. No veo el citoplasma, no veo esas evaginaciones. Ahora, aquí a la derecha, vean la diferencia. Vean el núcleo achatado, pero vean el citoplasma con sus prolongaciones. ¿Dónde es más común yo ver esto? En procesos de reparación de una herida. Entonces, yo veo fibroblastos activos que muestran una mayor cantidad de citoplasma basófilo. Entonces, como ellos están activos, están produciendo, están generando, pues es más fácil agarrar un corte donde yo voy a poder evidenciarlos. En este caso, inclusive microscopía óptica, pero ya es un aumento bastante más grande. Pasamos entonces a los miofibroblastos. Los miofibroblastos, como su nombre lo puede sugerir, poseen propiedades combinadas de fibroblastos
y de células musculares lisas. Es otra de las células del tejido conjuntivo que vamos a mencionar y vamos a encontrar en estos lugares. Ellos tienen una apariencia alargada y fusiforme y se caracterizan por la presencia de fascículos de filamentos de actina con proteínas motoras asociadas. Y lo que es importante en cuanto a esta combinación es que esas proteínas motoras asociadas confieren funciones de mecanotransducción. Entonces vamos a ver que en la matriz extracelular por medio de este componente puede cumplir con funciones de comunicación con el entorno celular. Tenemos también a las células madre adultas. Las células madre adultas podemos hallarlas en varios tejidos y órganos del cuerpo. Sí, son lugares restrictos, son nichos específicos, pero pueden ser hallados. Entonces, esos nichos de células madre adultas contienen reservorios, valga la redundancia, de células madre, en este caso en el adulto. En comparación con las células madre embrionarias, las células madre adultas no se pueden diferenciar en linajes múltiples. Usualmente una sola célula madre adulta que encontramos en este nicho va a dividirse, a diferenciarse en células de un linaje específico, sobre todo para el tejido o el nicho en donde se encuentra. Las células que residen dentro de estos nichos en muchos tejidos y órganos se denominan como células madre tisulares. La médula ósea es un ejemplo aparte, es un reservorio singular de células madre, porque además de contener esas células madre hematopoyéticas, se han identificado otras dos poblaciones de células madre especiales. Las células madre que son progenitoras adultas multipotentes y las del estroma de la médula ósea. Estas pueden generar condrocitos, osteoblastos, adipocitos, células musculares y células endoteliales. Ahora, las células adultas multipotentes o MAPC, ellas son especiales porque ellas pueden dar origen a células diferenciadas que funcionan en reparación y formación de nuevos tejidos, como es en el caso de la cicatrización de heridas y el desarrollo de procesos de neovascularización, o sea, de formación de nuevos vasos. Con eso terminamos lo que sería el tejido conjuntivo y pues empezamos a estudiar un poco entonces lo que se refiere al tejido adiposo. A manera de generalidades del tejido adiposo. El tejido adiposo es un tejido conjuntivo especializado. Podemos encontrarlo en el tejido conjuntivo laxo a manera de células adiposas o su nombre propio, que son los adipocitos, que puede ser encontrado de forma individual, unilocular o en grupos multilocular. Estas desempeñan un papel fundamental sobre todo en lo que es la homeostasis energética del cuerpo. Nuestro organismo necesita asegurar la entrega continua de energía y pues su entrega hacia los diferentes tipos celulares y sistemas. Entonces, yo necesito que siempre haya energía disponible. Entonces, cuando hay escasez, por ejemplo, de alimentos, el tejido adiposo está sumamente especializado y es sumamente eficaz en almacenar el exceso de energía, ya que nuestro cuerpo posee una capacidad limitada para almacenar hidratos de carbono, o CHOs, y proteínas. Y así las reservas de energía pues se almacenan dentro de gotas de lípidos en los adipocitos en la forma de triglicéridos. Este almacenamiento se incrementa cuando la ingesta de alimentos es mayor que el consumo energético y se utiliza cuando el consumo energético es mayor que la ingesta propiamente dicha. El tejido adiposo además cumple algunas otras funciones, además de la más importante, que es el reservorio y la homeostasis energética. Él puede trabajar en lo que es la regulación del metabolismo. Entonces, específicamente en este caso, el metabolismo energético, mediante la secreción de sustancias paracrinas y endocrinas. Inclusive, más recientemente estudiado el tejido adiposo, se le ha llegado a considerar como un órgano endocrino.
Existen dos tipos de tejidos adiposos: el tejido adiposo blanco o unilocular y el tejido adiposo pardo o multilocular. Blanco y pardo, sobre todo al color que ellos muestran en el estado vivo. El tejido adiposo blanco es el tipo predominante en el ser humano adulto, mientras que el tejido adiposo pardo se encuentra presente en el ser humano en grandes cantidades durante la vida fetal. Sí va a existir en el adulto, pero este va disminuyendo su proporción a lo largo de la primera década de vida y mucho más aún hacia la época adulta. Eso sí, continuando presente en cantidades variadas, especialmente sobre todo a nivel de órganos internos. El tejido adiposo blanco. Las funciones del tejido adiposo blanco incluyen, entre otras cosas, almacenamiento de energía, aislamiento térmico, amortiguamiento de los órganos vitales y secreción de hormonas. Este tejido adiposo va a representar menos del 10% del peso corporal total en individuos sanos. Forma la capa adiposa de la fase subcutánea conocida como el panículo adiposo en el tejido conjuntivo subcutáneo. Este tejido es más comúnmente concentrado bajo la piel de abdomen, región glútea, axilas y muslos. El tejido adiposo blanco, vamos a ver entonces que su unidad básica elemental celular son los adipocitos. Los adipocitos secretan y sintetizan adiposinas, que son un grupo de sustancias biológicamente activas que incluyen hormonas, factores de crecimiento y citocinas, razón por la cual entonces tiene una función bastante importante en la homeostasis energética, adipogénesis, metabolismo de esteroides, angiogénesis, y pues también tienen que ver con lo que es la respuesta inmunitaria. El miembro más importante que vamos a incluir dentro de este grupo de adipocinas es la leptina, que dentro de sus capacidades como adipocina se ha identificado que interviene en la regulación de la homeostasis energética, siendo exclusivamente producida en los adipocitos. La leptina tiene la capacidad de inhibir la ingesta de alimentos, estimular la tasa metabólica y la pérdida de peso corporal. Entonces, gracias a estas funciones que acabamos de mencionar, se le puede conocer como un factor de saciedad. Entonces, controla la ingesta de los alimentos cuando el depósito de energía del organismo es suficiente. Da esa retroalimentación para que entonces pare de, pues, guardar. Eh, además, además, participa en mecanismos de señalización endocrinos que informan sobre el estado energético del tejido adiposo a los centros cerebrales que regulan entonces la ingesta de alimentos. Tenemos aquí entonces un esquemita de lo que es tejido adiposo blanco multilocular, donde se muestran adiposinas importantes que son secretadas pues, por este tipo de tejido. Entre otras cosas, vamos a ver hormonas como la leptina, citocinas como factores de crecimiento similar a la insulina y otras moléculas con funciones biológicas pues, más específicas como las prostaglandinas. Tenemos interleucinas, prostaglandinas, apelina, angiotensinógeno, angiotensina 2, ricina, etc. Entonces es un tejido que tiene bastante función endocrina, no es simplemente grasa que almacena energía, es un tejido bastante activo. Esa es una foto entonces, una fotomicrografía del tejido adiposo blanco que muestra su aspecto característico en malla en un corte de parafina que está teñido con hematoxilina y eosina. Cada uno de los espacios que yo veo aquí representa una gota grande de lípido. ¿Qué es lo que sucede? Que durante la preparación, pues se va a deshidratar, se va a secar, se va a hacer todo el preparo y pues se va a perder. Entonces yo lo que encuentro aquí es pues un espacio en blanco. Ahora, lo que circunda ese espacio en blanco, ese material que está teñido con eosina, pues va a representar el citoplasma de las células contiguas
y el tejido conjuntivo interpuesto entre las células. ¿Ok? Al lado derecho, pues ya veo una fotomicrografía que tiene pues un aumento mayor. En algunos de esos celulitas, ahí pues sí yo voy a poder ver el citoplasma que es periférico. Entonces el citoplasma no es el espacio blanco, el espacio blanco es la gota de lípido. El citoplasma va a estar alrededor, va a ser periférico. Y en algunos de los casos pues consigo ver inclusive pues núcleos de los adipocitos. Pasamos entonces al tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo es un tejido bastante abundante a nivel de lo que son los neonatos y muy reducido en los adultos, pero continúa siendo así presente. Este tipo de tejido es un tejido termógeno esencial que se presenta en grandes cantidades en los niños recién nacidos, como ya lo mencionamos. ¿Y por qué, si yo hablo en términos de función, intentando pensar un poco más en por qué está ahí y función? Dijimos que es un tejido que tiene una función termógena. Los niños neonatos recién nacidos tienen pues una superficie de cuerpo versus masa bastante alterada. Ellos tienen bastante superficie. Entonces, para ellos perder calor es bastante fácil. Este, este tejido adiposo pardo, entonces, al tener esa función de calor y proteger de la pérdida de calor, pues los va a proteger de peligros de pues, hipotermia. Su cantidad, como ya lo mencionábamos, va a ir disminuyendo de manera gradual a medida que el cuerpo crece y se desarrolla, hasta casi desaparecer por completo de todo el cuerpo, excepto en algunos lugares específicos. Mencionamos sobre todo lo que es envuelto a órganos internos. Lo vamos a encontrar muy comúnmente alrededor de riñones, glándulas suprarrenales y a nivel de lo que son pues, grandes vasos, a nivel del mediastino. Por ejemplo, como lo de la aorta, o en regiones de tejido conjuntivo del cuello, en regiones cervicales profunda y supraclavicular, en el dorso de manera interescapular y paravertebral, y en el tórax ya lo mencionamos que es el mediastino. Los adipocitos del tejido pardo son multiloculares, entonces multi de varios y locular de gotas. Entonces vimos en el tejido blanco unilocular que tiene una gota por célula. Están todas agrupadas, eso sí, pero es una gota por cada célula. Entonces cada uno de esas gotas de lípidos iban a ser un adipocito, mientras que el tejido pardo, al ser multilocular, contiene muchas gotas de lípido en una sola célula. ¿Por qué es que ahora hemos visto, por qué se creía antes que el tejido adiposo pardo estaba presente solo en los niños? En el adulto no se había logrado comprobar, se habían hecho algunos estudios, se había teorizado, pero era difícil porque usted no iba simplemente a empezar a hacer biopsias de cualquier lugar que se le ocurriera. Ahora, con el advenimiento de nuevas tecnologías de imagen, como lo que es el PET-CT, la tomografía por emisión de positrones, eh, se logró evidenciar en varios estudios de pacientes con cáncer que aparecía pues distribución de un tejido bastante activo glicolíticamente, y se empezó a teorizar y a evidenciar que realmente existía un tejido adiposo pardo en lo que era el adulto. Entonces, posteriormente en estos estudios, en estos pacientes, en esas localizaciones específicas, pues se ha hecho análisis y confirma entonces que realmente existía tejido adiposo pardo en esas localizaciones. Entonces, sí existía más tejido del que se creía y se conserva por más tiempo del que se teorizaba. El metabolismo de los lípidos en el tejido adiposo pardo, como ya lo dijimos, va a generar calor por un proceso conocido como termogénesis. Esto ha sido bastante bien observado, bastante más estudiado en animales que hibernan y que poseen una gran cantidad de tejido adiposo pardo, que además de servir como una fuente disponible de lípidos, al oxidarse para cumplir su función, van a acabar produciendo calor, el cual aumenta la temperatura de la sangre circundante a través de este tejido y ayuda a mantener entonces de esta forma una temperatura corporal
durante la exposición prolongada al frío. Entonces, a este tipo de generación de calor se le conoce como termogénesis sin temblor. Así como en estos animales, el tejido adiposo pardo también se encuentra presente en los seres humanos. Y de igual manera, va a generar fuente de calor. Esto va a ser sobre todo gracias al sistema nervioso simpático, que estimula a los adipocitos pardos para movilizar lípidos y generar calor, tal como ocurre en el caso del tejido adiposo blanco. Entonces aquí podemos ver una microfotografía de tejido adiposo pardo. En este caso es de un neonato y la tinción también es realizada con matoxilina y eosina. Entonces en este caso las células contienen gotitas de lípidos de diversos tamaños. Entonces varias de estas gotitas, por ejemplo aquí a la derecha nos estoy señalando, pues va a corresponder a una sola célula. Ellos van a ser un poquito más redonditos y sus núcleos usualmente van a ser un poco más centrales y con pues una morfología más redondita. Entonces vean aquí su núcleo y vean aquí las 4 gotitas de lípido y el citoplasma. Esto es una imagen pues para ejemplificar lo que ya mencionamos en cuanto a las técnicas PET de tomografía por emisión de positrones. Vamos a ver cómo esta persona entonces aquí tiene disposición de tejido pardo, que es un tejido glucolíticamente bastante activo, consume bastante azúcar en sus procesos de generación de calor. Estos pacientes usualmente son expuestos a frío, son pacientes delgados, bastante consumidos, y entonces, pues, en épocas sobre todo y en países donde hace más frío, estos pacientes van a tener esa sensación de frío que va a tener un efecto, pues, de descarga simpática que va a estimular estos adipocitos. Y pues cuando yo les inyecto a los pacientes el fármaco específico para este tipo de estudio, voy a ver que se me activa, lo va a captar y a la hora de hacer la imagen, la tomografía, pues entonces va a quedar evidenciado. Vean sobre todo aquí a nivel cervical, supraclavicular, eh, paravertebral, inclusive alrededor de los riñones y de las glándulas suprarrenales. Esto a lo que es a la izquierda, señalado con flechas. Mientras que a la derecha, este paciente es el mismo paciente, pues se le dio, puede haber sido usado pues algún tipo de técnica, pudo haber sido farmacológica, pudo haber sido mantener al paciente caliente, bien abrigado, etcétera. Se repite el estudio y vemos cómo desaparece este tejido. ¿Por qué? Porque en ese momento ya no está activo. El tejido está ahí, pero él está inactivo. Entonces, este estudio, por ejemplo, llegó a confirmar y a implementar estudios y más investigación que llegó pues a comprobar que el tejido adiposo pardo continúa existiendo en los adultos. Y para terminar, solo para hacer mención, pues existe lo que es la transdiferenciación del tejido adiposo. ¿A qué se refiere con transdiferenciación? Los adipocitos pueden sufrir transformación de blanco para pardo y de pardo para blanco en respuesta a necesidades específicas termógenas de un organismo. ¿Cómo son esas exposiciones? Pues, por ejemplo, a nivel de laboratorio se ha hecho todo, esto no se ha hecho en humanos, desgraciadamente. Sería muy bonito tener, pues, estimular lo que es tejido adiposo pardo y, pues, secreción de algunas otras cosas para ayudar en diferentes terapias. Pero se ha visto entonces que la exposición a temperaturas frías crónicas aumenta las necesidades termógenas del cuerpo y en estas condiciones los tejidos adiposos blancos maduros pueden transformarse en adipocitos pardos y generar calor corporal. De forma inversa, tejidos pardos pueden transformarse en blancos cuando el equilibrio energético es positivo y más bien lo que yo requiero es un aumento de la capacidad de almacenamiento de triglicéridos. Es a ese fenómeno entonces que se le ha conocido como transdiferenciación. No ha sido posible aplicarlo a humanos y ha sido más en modelos animales. Y bueno, eso era lo que íbamos a revisar para la clase de hoy. Como les dije, todo lo que vimos en esta clase, la revisión que hicimos proviene del libro. El libro es un libro que aprofunda mucho en lo que son conceptos moleculares. Lo que nos interesa, la parte molecular, ya lo mencionamos en esta clase. Las preguntas van a seguir de la clase, pueden estar tranquilos.
Si tienen alguna duda, quieren pues profundizar, extenderse, el libro está disponible, la edición 7 en el CIBLI, mediante lo que es OBIT, pueden encontrarlo. Si tienen el libro 8 comprado, también es exactamente lo mismo. Yo lo fui comparando, los cambios son mínimos y nada significativos para lo que revisamos en este momento. Mi correo pueden encontrarlo en el programa. Quedo a disposición y les agradezco mucho por el tiempo y pues pasamos entonces a lo que sería la revisión de las láminas de laboratorio con su respectiva explicación pues más adelante. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.